家拳黃忍林，廣東肇慶人，廣東南拳大俠李胡子雲遊到廣東肇慶，將俠家拳傳授俾黃忍林，絕技俠家拳。Ahora me encuentro acá, en las afueras del pueblo, bien adentro, hacia la montaña. Como verán, por este camino, que la única manera es pasar con moto o bicicleta o caminando, para llegar aquí, a donde fue enterrado en 1928 el maestro Wonyan Lam, aquí en este pueblo de Sanjing. Y en el 2019 sus familiares, para rendirle honor, le hicieron entonces estas mejoras y aquí se le viene entonces a dar honor y respeto a los restos no solamente de Wonyan Lam, sino también de su hijo Won Wai, que están aquí ambos. La tradición china saben que es de mucho respeto a los ancianos, a los niños y también a los ancestros que han dejado su cuerpo físico, su cuerpo terrenal, y se le rinde entonces homenaje, conexión, respeto post-mortem, porque la vida no solamente está en este cuerpo físico, sino también en un mundo espiritual. Y por eso entonces se le prende incienso, se le traen flores, se le ora, se le reza, se le pide, o también se encomienda para diferentes tipos de misión o de trabajo. Para mí es un honor estar aquí, donde el maestro Wonyan Lam ha regresado aquí a su tierra. Se ha completado parte de mi misión después de 45 años en el Pajopay, de estar aquí en estas tierras el 25 de abril del 2023. Pues gracias a la ayuda de sus familiares, los compañeros de Pajopay vinieron de Hong Kong para colaborar, para ayudar. Ellos que vinieron, es un honor para ellos que yo venga para acá, y para mí es un honor de estar con ellos, que me han ayudado aquí en este viaje de Hong Kong a Shenzhen, de Shenzhen a Sanjing. Entonces estoy muy contento de que ellos estén conmigo, y de verdad, estoy contento también que ella me ha ayudado, si chef, ellos son familiares de Wonyan Lam, y hay otras personas también que, como vieron en el video, familiares de Wonyan Lam, otros viven en Canadá, y gracias en Canadá, en Vancouver, Canadá, Wonyan Lam Vancouver, Canadá. Entonces han podido dar donaciones a través de diferentes fundaciones, con la ayuda también de la asociación de Hapka, aquí de Fosan, de Quan Chau, Cantón, también con la asociación de Lama en Vancouver, en la asociación de Pajopay de Hong Kong, mi maestro Chong Kong Wai, su asociación internacional de Pajopay, han ayudado entre todos para poder que esto se haga una realidad. ¿Okay? Muchísimas gracias. Thank you.
迎大師兄。跟住派錦旗，嗱，派錦旗啦，準備派錦旗。派錦旗啦。Vamos aquí al salón de Wonjen Lam. En Sanjing. Ok, vamos. Está en construcción, está en mejoras, pero ya están construidos totalmente, lo que están es mejorando. Wonjen Lam y su hijo, Won Wai. Ahora me encuentro aquí en la sala principal del Salón de Memorias del maestro Wonjen Lam. Como verán, aquí está el maestro Wonjen Lam con su hijo Won Wai, quienes ambos dieron parte de su vida para la revolución, parte de su vida al servicio social, parte de su vida a la ayuda al prójimo, porque Wonjen Lam no solamente se dedicó al entrenamiento de las artes marciales, se dedicó a la medicina, a la salud, a la ayuda al prójimo, al servicio social. De hecho, cuando tenía su consultorio en Guangzhou, lo vendió para dar parte de ese dinero a la ayuda social, a la ayuda para el restablecimiento de una sociedad más justa y equitativa. Estamos hablando que alrededor de los años 1910, donde el maestro Wonjen Lam dio soporte, su hijo también, maestro Choi Yi-kung, y tantas personas alrededor de este sistema marcial que dieron su apoyo. Entonces no solamente fue el Kung Fu, el trabajo del arte marcial como puño o arma, sino también el punto de vista ideológico, los principios y valores para poder aportar en la sociedad para el desarrollo del ser humano, físico, mental, espiritual, social, económico, la prosperidad. Y esa es la energía, ese es lo que nosotros venimos alimentando desde hace mucho tiempo. En el caso de mi linaje del maestro Chong Kong Wah y mi persona, que tengo mucha afinidad con esto de no solamente hacer ejercicio para la salud y el arte marcial como un ejercicio que aparentemente, obviamente es violento, es de combate, pero la mejor lucha es la lucha para consigo mismo, la lucha contra el ego, la lucha contra el cambio, pero realmente lo vemos no como una lucha o como desafío, sino como una experiencia, como una tarea para el conocimiento de uno mismo y de los demás. Y esto fue parte de lo que dejaron, el legado que dejaron nuestros ancestros, de nuestro linaje del Lama Kung Fu. Por eso yo me dedico también a la parte de la medicina, a la parte de lo que es la salud integral, ya que heredamos esa inspiración, esa energía, ese mandala que dejaron nuestros maestros desde Otato, Tolokatán, Sinlung, Wonjen Lam, en este caso que me encuentro aquí en Sanjing, igual que el maestro Won Lam Hoi, el maestro Chichu Yu, incluso el maestro Miu Siu Chom, su hermano Miu Siu Cham. De hecho, mi primer maestro acá en Hong Kong, el maestro Tan Chamin, se dedicaba a la medicina, a la salud, a la rehabilitación, igual que el maestro Chong Kong Wah, se dedica a ayudar a las personas y en paralelo también hace el arte marcial. Entonces estamos hablando de que es algo integral, es una bella carrera que durante 45 años me he dedicado.
Estoy muy feliz de estar aquí en Sanjing, en la provincia de Cantón, en el Salón de Memoria de Won Lam, y gracias a la familia de Won Lam que quedaron por acá, que muchos de ellos también se dedican a la salud. Para mí es un honor estar aquí en este salón, en este edificio, que gracias a muchos patrocinantes, al grupo de las asociaciones de Pahopay, a mi maestro Chon Kongwa, eternamente agradecido, al maestro Tan Chan Kom por dar su aporte, que se encuentra vivo todavía, igual que el maestro Lo Wai Kyon, que dio su aporte, y muchas otras asociaciones locales e internacionales como la de Vancouver, Canadá. Entonces, este es el sistema Lama Kung Fu, traído del Tíbet, y bienvenidos todos aquellos que quieran practicarlo, que quieran desarrollarlo. La familia está creciendo, seguimos adelante en este proyecto de la enseñanza del sistema Lama Kung Fu, y en mi caso aportando desde la perspectiva del Pahopay y de lo que yo he desarrollado del Sichi Ho hasta ahora. Ahora me encuentro en el primer piso del edificio de memoria del maestro Won Lam. En la foto grande tenemos al doctor Sun Yat-sen, padre de la patria de la República de China, y en la foto pequeña a su lado está el hijo de Won Lam, Won Wai, quien sería por mucho tiempo guardaespaldas y protector y colaborador del doctor Sun Yat-sen. Y igual que el maestro Cho Yi-kung, estarían a cargo de vigilar y cuidar las espaldas del doctor Sun Yat-sen, que para su momento, de la dinastía final de la dinastía Qin, estaba los ánimos muy caldeados por las revueltas, por las persecuciones, que de hecho Won Wai fue ejecutado por el grupo de los Qin, cosa que al maestro Won Lam le dolió muchísimo. Y como le expliqué, entró en un estado de depresión, ya estaba adulto, y en el año 1928 falleció en Hong Kong, aún con la protección de Cho Yi-kung, que tuvo la bendición, la misericordia de ayudarlo, de protegerlo, de estar a su lado. Trajo su cuerpo para acá para rendirle homenaje, lo estuvieron esperando aquí muchos artistas marciales, muchas asociaciones, muchos grupos, aquí en su ciudad de Sanjing, donde me encuentro. Y como les pasé el video de hace rato, yace su cuerpo, tanto de Won Lam como de su hijo, aquí cerca en el pueblo. Y para mí es un honor estar acá, disfrutando de la historia que compete a nuestro estilo marcial del sistema de la grulla blanca o Pahopay, llamado también rugido de león. Y yo, como representante de la Asociación Internacional de Pahopay del Gran Maestro Chon Kongwa, es un honor representarlo con dignidad, con disciplina, con constancia, para poder llevar este arte marcial hacia todas las personas que quieran conocerlo. El sistema Lama Kung Fu, muy poderoso, muy bello, un sistema de arte marcial tanto interno como externo, y que no solamente trae salud física, sino también salud mental, salud energética, y también una visión más amplia de la vida y de conocerse a uno mismo. Y gracias a Won Lam, que aprendió del Lama Sin Lung, hoy por hoy tenemos el estilo Pahopay, Lama Pai, Hapka.
Bueno, me encuentro aquí en la azotea del edificio, el Memory Hall, el espacio en memoria del maestro Wongyén Lam. Gracias a su familia, gracias a todos los colaboradores, patrocinantes, asociaciones de artes marciales de aquí, de Cantón, las asociaciones de Pahopay, de Hapka, de Lamapay, las asociaciones en Vancouver, Canadá. Se construyó este edificio de 3 pisos, estoy en la azotea. Como verán, está la bandera aquí de Wongyén Lam, está la de Pahopay, por allá está la Hapka de Lama. Y para mí es un honor, después de 45 años de enseñanza del estilo Pahopay, de la experiencia de estar en este bello arte y poderoso arte marcial, hoy, martes 25 de abril 2023, me encuentro por fin en Sanjing, provincia de Cantón. Para mí es un honor representar el estilo Pahopay, representar a mi maestro Cheong Kong Hwa, a todos los maestros en el pasado, por esta gran experiencia en este estilo de arte de combate, de arte marcial, originado en el Tíbet, aproximadamente en el año 1420. En adelante, el maestro el Lama Atato fundó o creó este sistema llamado Rugido del León Sichihao. Posteriormente lo heredó el maestro Tolo Katam, y después de desarrollarlo lo trajo para acá al sur de China, a Xiujing, el lama maestro Xinglun Cheolun. Y gracias al maestro Xinglun, el padre de Wongyén Lam, Wonping, tuvo conexión, amistad con Xinglun, y gracias a eso su hijo Wongyén Lam empezó a practicar el arte del Lama Kung Fu. Con los años se convirtió en un gran exponente, y como les conté, el maestro Wongyén Lam retó muchos maestros y hubo unas gran semanas de combates con diferentes exponentes, diferentes artes marciales, y el maestro Wongyén Lam quedó de número 1 en esas contiendas. Por eso se le llama el primer tigre de los 10 tigres de Cantón. Entonces para mí es un honor estar aquí en Sanjing, representando a mi escuela Gimnasio Loham de Pahopay, como sede central en Venezuela, Puerto Ordaz, y con otras sedes en Brasil, y alumnos regados por todas partes del mundo. Realmente estoy muy contento, es un honor representar, llevar la bandera del Pahopay para el mundo, que ustedes conozcan un poco más de este estilo de arte de combate, como es el Pahopay, y también reconocer a todas las escuelas de Hapka Kyun o Shia Chia Chuan o Lama Pai, que están haciendo todo un esfuerzo por dar estas enseñanzas tan antiguas del arte tibetano, del Kung Fu tibetano. Pues bueno, ahorita voy a bajar a la sala donde está el homenaje al maestro Wongyén Lam y su historia.